Agradezco la presencia de los medios de comunicación. Esta mañana se tuvo la entrega de estados financieros de las universidades públicas a esta Cámara de Diputados por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, ANUYES. Como cada año se hace entrega de las auditorías internas de las universidades públicas, auditorías, por cierto, a modo que no han detectado casos de corrupción que de manera cotidiana se está dando por la burocracia dorada en las universidades públicas en México. Hoy tuvimos un formato acartonado que excluyó a legisladores críticos, como fue mi caso, para no tratar los asuntos de las universidades donde se ha detectado corrupción. Se les sobreprotegió a las ANUYES para que no enfrentara en Comisiones Unidas de Vigilancia y Educación los casos de denuncias promovidas por mi parte ante la Fiscalía de Combate en materia a la corrupción contra 3 universidades públicas. De los resultados que presentó la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron serias irregularidades en las instituciones de educación superior de carácter público, por lo que presenté ante la Fiscalía Federal de Combate a la Corrupción, perteneciente a la Fiscalía General de la República, denuncias contra la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde tenían probables quebrantos por hechos de corrupción. Para la UAM, el quebranto fue por 31.4 millones de pesos, UNAM por 7.7 millones de pesos y BUAP por 177.6 millones de pesos, que da un total de 216.7 millones de pesos desviados por corrupción en estas 3 universidades. Hoy se vio reflejado en las Comisiones Unidas de Vigilancia y Educación que quedó sellado el pacto de impunidad otorgado a las burocracias corruptas universitarias. Hablaron de pedir más presupuesto a las universidades, de culpar a los estados de que no quieren suministrar recursos. Eso era tema de la Comisión de Presupuesto, pero no hablaron nada sobre las irregularidades graves que se están presentando en las universidades públicas de nuestro país. Varias con protestas estudiantiles por los excesos corruptores de los rectores y las altas burocracias universitarias. Ejemplos de manifestaciones por universitarios se dieron en la UAM, UNAM o las universidades autónomas de Guanajuato, Sinaloa e Hidalgo. Hoy no se quiso tratar el tema de corrupción por parte de las burocracias doradas, universitarias en las Comisiones Unidas de Educación y de Vigilancia. Eso sí, oímos que quieren más presupuesto las universidades públicas y amagaron con menos matrícula y menos acceso a estudiantes. Las rectorías de las universidades públicas se desenmascararon como reacias a transparentar y no quieren ser juzgados por corrupción. Pero eso sí, piden más y más. No tienen llenadera los rectores corruptos. En estos momentos está en manos de la Fiscalía en materia de combate a la corrupción integrar las carpetas de investigación respectivas y presentar las demandas contra los funcionarios universitarios implicados en hechos de corrupción de la UAM, UNAM y BUAP ante los tribunales y se siga el proceso judicial. La Auditoría Superior de la Federación ya demostró su condescendencia y complicidad con las altas burocracias doradas de las universidades públicas al dejar pasar las irregularidades detectadas y no presentar denuncias de hechos. Por eso me vi en la necesidad
por conocimiento y por ética, presentar directamente las denuncias de hechos ante la Fiscalía en materia de combate a la corrupción. Sigue pendiente su seguimiento y está a escrutinio público ahora el actuar de la Fiscalía. Esperemos que cumpla con su función y no hagan lo que está haciendo el auditor Colmenares, nada y solo encubrir. Por otra parte, la ANUYES ya debe dejar de ser defensora de oficio de las burocracias doradas universitarias detectadas como corruptas. Y ya sé que deben terminar las auditorías internas, que son auditorías a modo y encubridoras de corrupción en las universidades públicas de México. Que se castigue a los burócratas universitarios corruptos y dejen ya de escudarse en la autonomía universitaria. Haré una pregunta a los universitarios. ¿Se quiere combatir y disminuir la corrupción en las universidades públicas o se quiere seguir en la simulación condescendiente de las auditorías a modo? Ya me he manifestado que soy partidaria del castigo a los corruptos y no de la simulación de auditar y no castigar. Ya los entes auditores, como la Auditoría Superior de la Federación y Función Pública, deben pasar de la mera ficción preventiva a la efectiva acción punitiva, o su actuación estará siempre en entredicho.